Doris García, con 23 años de experiencia educativa en Centroamérica y México, tiene un doctorado en teología en estudios bíblicos e históricos de la Biblia hebrea y sociología de la Universidad de Boston, una maestría en artes y religión de Andover Newton y una maestría en ciencias en microbiología y zoología médica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Doris disfruta la enseñanza y colaborar con el desarrollo académico bíblico-teológico de jóvenes, adultos y mujeres como líderes comunitarios. Promueve la cultura de paz, la transformación del conflicto, el trabajo comunitario y la tolerancia entre grupos religiosos. Participa activamente en cuestiones de desigualdad social y justicia a través del compromiso con y desde la comunidad. Ha sido exponente en múltiples conferencias interdenominacionales y profesora de varias instituciones educativas reconocidas en Latinoamérica, Puerto Rico y Estados Unidos. Seminario Intercultural Mayense, Seminario Evangélico de Puerto Rico, Seminario Bautista de México, Comunidad Teológica de México, Universidad Bíblica Latinoamericana, Centro Teológico del Caribe y Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Le fascina la música, el canto y la lectura de temas de ciencia ficción. Como ustedes, la presidenta del Seminario Evangélico de Puerto Rico, Doris. Bueno, tenemos un poquito de problema técnico, pero tenía unas imágenes de PowerPoint para acompañar, ¿verdad?, la plática, pero nos vamos a capela. Nos vamos así porque lo importante es compartir las ideas. Yo creo que una de las cosas más importantes en este tema de la migración es el que nosotros podamos estar conscientes. Yo no sé si llamarlo problema o simplemente llamarlo una situación que ha llegado a nosotros a través de la globalización y que es parte del intercambio, porque siempre hemos tenido procesos de migración desde que el ser humano es ser humano y desde que el ser humano aprendió a levantarse hacer un bípedo y empezar a caminar. Así es que la migración y los cambios de espacio de las personas han estado con nosotros desde el principio, ¿verdad?, de las civilizaciones y el intercambio entre grupos humanos. Así que llamarlo problema, ya de alguna manera estamos definiendo la situación de migración desde una óptica que nos causa preocupación, que nos causa un tipo de perspectiva de crisis, pero yo creo que podemos redefinirlo como un espacio de oportunidad, y encuentro, donde somos enriquecidos y enriquecidas por ese intercambio con ese otro y esa otra que es diferente. O sea, si nosotros reinterpretamos la realidad, podemos descubrir que podemos nosotros utilizar el sentido del lenguaje y esa nueva interpretación de la realidad para extraer lo positivo de la situación. Así que a mí me parece que eso es una de las cosas que a mí me gustaría, ¿verdad?, iniciar diciendo que más que problema podemos ver este intercambio entre grupos humanos como una posibilidad de enriquecimiento mutuo y como una posibilidad de crecimiento para nosotros y nosotras. Sí nos preocupa, ¿qué nos preocupa? Que hayan 232 millones de personas en el mundo entero que han sido migrantes en el 2013. 232 millones de personas. Entonces, el problema no es la migración. Quizás podemos nosotros redefinir de que la situación está generando unas situaciones de crisis que a veces se nos sale del control o del control de los estados. En Puerto Rico, ¿qué a mí me preocupa? Me preocupa que hay una disminución de grupos menores, el grupo menor de 15 años. Todos hemos escuchado en diferentes momentos que en Puerto Rico la población es una población envejeciente, que nosotros estamos viendo una salida de los grupos más jóvenes, entre los 20 y los 37 años, a tal grado que el año pasado salieron 75.000 personas, en especial jóvenes. Entonces, lo que es interesante es que estamos recibiendo una
migración de personas mayores de 65 años que se duplicó. Se duplicó el año pasado, desde el 2010 al 2013, y aumentó la edad media de los que están entrando. Entonces, no solamente tenemos esta situación en la isla, de que nuestra propia población está envejeciendo, sino que también los que están inmigrando a Puerto Rico, también son personas con una mayor edad. Yo creo que eso, en términos del trabajo pastoral, en términos de la planificación a mediano y largo plazo con la población envejeciente, es algo que debemos tener en nuestras iglesias, algo que debemos tener como parte de una pastoral, de lo que se está empezando a llamar pastoral de la movilidad. Una pastoral de grupos humanos que están en movimiento. Lo otro es que la población que inmigró desde los Estados Unidos a Puerto Rico en el 2012 mostró un perfil educativo menor. Y si nosotros podemos asociar un perfil educativo menor con menos oportunidades para conseguir espacios laborales que sean más satisfactorios, entonces tenemos una población de inmigrantes con unas necesidades laborales diferentes. Entonces yo creo que en ese aspecto la iglesia también tiene un espacio de trabajo pastoral. Yo le estaba comentando a Mauri que a mí me parece que nosotros tenemos cuatro tipos de grupos migratorios. Los que salen desde Puerto Rico a Estados Unidos o al extranjero. Eso es un grupo. Los que llegan de Estados Unidos o de otros espacios que no son ciudadanos puertorriqueños, ciudadanos de Estados Unidos, perdón, que son extranjeros, ese es otro grupo. Y este grupo es diverso, porque es diverso en términos multiculturales. Son diversos de diversas naciones, de diversos grupos étnicos. Tenemos un tercer grupo que son los puertorriqueños que regresan. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas que regresan. En momento estos tres grupos tienen necesidades similares y tienen obstáculos similares para ubicarse en el espacio aquí en Puerto Rico, pero en otros momentos las diferencias son abismales, porque estamos trabajando con grupos diferentes en edad, en cultura, en nacionalidad, identidades, en nivel educativo. O sea, es complejo. Pero hay un cuarto grupo del cual casi nunca se habla. Y son los que se quedan atrás. Los que se quedan atrás. Los familiares, compañeros y compañeras, hijos, hijas, abuelos, abuelas, etcétera, de los que se van. Esos que se quedan ahora sin un espacio, una persona o dos personas, ¿va? O una familia que era sustento, que era apoyo en términos económicos, en términos de compañía, en términos tan sencillos como llevar a una persona envejeciente a comprar sus medicinas o hacer sus compritas, o simplemente acompañar a estas personas a la iglesia. ¿Dónde quedan cuando estos otros se van? Y esta idea a mí me nace de la experiencia que he tenido en México, precisamente con los compañeros y compañeras que se van, que cruzan al norte, y entonces queda la familia, y en este caso principalmente mujeres, niños, porque es el esposo, ¿verdad? El varón el que sale, de alguna manera desprotegidos. Claro, hay unas comunidades indígenas que los acuerpan y ayudan, hay otras necesidades que uno puede sustentar, pero en el caso nuestro, que no es el caso de una comunidad agrícola indígena, ¿qué necesidades tienen este otro grupo de los familiares que quedan? Y si están insertos en una iglesia, ¿cómo la iglesia puede proveer, responder a las necesidades de este grupo? Me parece que esos son cuatro grupos con los cuales tenemos que empezar a trabajar, a imaginar cómo podemos desarrollar pastorales para cada uno de estos grupos. Lo otro que a mí me parece interesante es que las identidades, todos sabemos que se construyen. Las identidades nacionales son construidas. Pero las identidades nacionales están actualmente en crisis.
frente a la influencia de las comunicaciones, las imágenes comerciales asociadas al poder que están construyéndonos la identidad que se supone que tengamos. Entonces, cuando estas identidades nacionales se pierden, de alguna manera también se pierde esa raíz hacia el origen. ¿Va? El manejo de una identidad y de ser persona en estos momentos está en crisis porque está siendo globalizado y redefinido por otros espacios que no son la familia, no es la identidad cultural, no son las experiencias de vida de esas personas mientras estuvieron en crecimiento. Ahora, otros son los espacios que están redefiniendo nuestras identidades. En este espacio, entonces, estos procesos sociales también desarrollan un imaginario de lo que somos. No es solamente que el proceso es real en términos sociológicos. ¿Va? Por ejemplo, yo estuve en Costa Rica y en México más o menos 23, 24 años fuera. Regreso, he estado regresando cada 4 años para trabajar acá como misionera en el espacio de asignación doméstica. Pero a lo largo de los años que yo he visto, veo ahora muchos jóvenes que utilizan mucho el inglés. ¿Va? Utilizan obviamente la tecnología, son la generación Y, que ellos nacieron con el celular en la mano. ¿Va? Y están muy cómodos en ese espacio, lo manejan muy bien. Pero es interesante porque cuando yo les empiezo a preguntar, así como que no quiere la cosa, bueno, ¿cómo te defines? ¿Cómo te ves? Es como una ambigüedad de la identidad. Sin embargo, se pueden identificar muy fácilmente con el punk coreano. El punk coreano. Dice, ¿pero qué tiene el punk coreano? No es que el punk coreano sea diferente, es que el punk coreano es esta estilización y este espacio globalizado de un tipo de música y de un tipo de imagen que no importa si es coreano, hindú, mexicano, anglosajón, es lo mismo. Es lo mismo. Y te lo cantan y no saben lo que están diciendo. ¿Va? Pero hay una identificación. Entonces, las identidades están siendo redefinidas por todo un espacio global. Y nos imaginamos, precisamente por ese espacio global, a esos otros y esas otras. La semana pasada mi hija, que está estudiando en arquitectura, fue a un taller en México con varias compañeras. Las compañeras estaban en terror por todo lo que han escuchado acerca de México. Y mi hija, que creció en México, quería hacer ciertas cosas, salir, volverse a encontrar con algunos compañeros, no la dejaron porque estaban tan asustadas. Y hemos escuchado, ¿verdad?, que hay noticias de violencia, sí las hay. Pero por otro lado se construye ese otro o esa otra con el cual nosotros nos estamos cruzando. Entonces no solamente se nos está redefiniendo nuestra identidad, también se está redefiniendo la imagen de ese otro y esa otra. Y nosotros entonces construimos un imaginario de quién es él o la dominicana, de quién es él o la mexicana, de quién es él o la X. Y estos imaginarios, unos tienen más color que otros. Y a mí me parece que eso es algo que las iglesias tenemos que empezar a pensar, a reflexionar antes de tomar acciones. Porque tenemos que trabajar nuestra propia identidad. No solamente como puertorriqueños, puertorriqueñas, sino como iglesias. ¿Qué significa en este nuevo contexto global neoliberal ser iglesia? Iglesia de Jesucristo, cuerpo de Cristo. Desde el texto bíblico, como bien mencionó nuestro compañero Luis, él habló del arameo errante, ¿verdad? De Abraham. Ese arameo errante fueron nuestros ancestros. Y es el prototipo del extranjero que busca espacios de vida. En la Biblia nosotros escuchamos que hay cuidado para el extranjero. Escuchamos en Éxodo y en Levítico, en Deuteronomio, cómo precisamente por nosotros redefinirnos, el deuteronomista, a Israel como extranjeros, teníamos que ser hospedadores, teníamos que abrir los espacios para ese otro y esa otra. Escuchamos de Noemí, escuchamos de Ruth, la moabita,
de Nehemías y Esdras, como otros ejemplos de inmigrantes, ¿va? Y cada uno de ellos con su propia historia, ¿va? El problema es que el texto bíblico tiene disonancias. O sea, nosotros podemos extraer esto y utilizarlo en nuestra pastoral y utilizarlo para construir una teología que sustente la apertura hacia el extranjero o la extranjera. El problema es que la Biblia también tiene unos textos de terror y de violencia contra el extranjero y la extranjera, ¿va? Donde en Éxodo se nos habla de la destrucción de pueblos cananitas, a tal grado que es una destrucción genocida. En Malaquías se nos dice el odio profundo de Israel a los edomitas. En Esdras y Nehemías sabemos la historia de la separación de las mujeres extranjeras de los varones, ¿va? Obviamente con unas razones políticas y de propiedades de tierra, ¿va? El problema es que nosotros tenemos ambos textos. Y estos textos, que son de violencia, bien pueden sustentar una violación a los derechos de los extranjeros, bien puede sustentar una exclusión de los extranjeros, porque ha sucedido a lo largo de toda nuestra historia como iglesia cristiana. Entonces, para trabajar migración, no solamente tenemos que trabajar los textos que respaldan la apertura al que es diferente, también tenemos que trabajar los textos que cierran las opciones al que es diferente. Pero nosotros tenemos que articular que esa violencia está y cómo y por qué esa violencia no es nuestra opción hoy. ¿Me entienden? Lo otro es que a mí me parece que tenemos que empezar a trabajar la imagen de Dios como migrante, como extranjero. Porque si Dios mismo se encarnó en otra frontera, la frontera humana, Dios cruzó al otro lado. Y esa es una imagen preciosa y me parece que tiene muchas posibilidades teológicas para trabajar desde el contexto teológico un acercamiento hacia la situación de migración. Dios cruza fronteras que son únicas y en su quehacer muestra las posibilidades para la posibilidad de la solidaridad de nosotros con el que migra o la que migra. En otros contextos, por ejemplo en las misiones, utilizamos a Dios en la imagen del primer misionero, ¿va? Porque cruza al otro lado, ¿va? Pero Dios se hizo en Jesús extranjero. Uno de los temas también que me parece que nos puede servir para trabajar espacios teológicos que nos abran las posibilidades hacia los migrantes es estudiar el pasaje de los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús son testigos, ¿verdad?, de Jesús cuando dan la bienvenida al extranjero. Invitan a este extranjero que va caminando a quedarse con ellos y abren el espacio de la convivencia a este extranjero, porque solamente después de la convivencia del pan, del compartir el pan, es que se dan cuenta que era Jesús. Entonces, en ese extranjero, la imagen de Dios está. Lo otro que podemos trabajar en el texto es que los mismos caminantes también eran extranjeros o en migración, vamos a decir, porque andaban huyendo, estaban buscando refugio. Entonces, los mismos caminantes están en proceso migratorio. Interesante que en ese proceso migratorio se encuentran con este otro extranjero. Y esto es un tema que podemos nosotros también desarrollar en nuestra pastoral, precisamente para abrir los espacios de comunicación, de solidaridad y de confianza. Porque cuando llegan aquí, los migrantes llegan en mucha desconfianza, porque la historia les ha dado razones para que esto sea así. Entonces, también ese acercamiento de cómo nosotros abrimos no solo nuestro espacio, sino proveer lo suficiente para que haya una confianza, un primer paso desde los migrantes y las migrantes hacia nosotros, ¿va?, para construir. Y una vez se construye, podemos estar seguros que ese espacio se amplía. Sí, ese espacio se amplía. Entonces, yo creo que esto requiere de la iglesia una conversión de mente y corazón que supere las actitudes de superioridad cultural, que la tenemos, de indiferencia, que la tenemos, de racismo, que la tenemos. Es un cambio perceptivo.
no ver al forastero o a la forastera como extranjero con malas intenciones, que lo pensamos, como terrorista, no sé si aquí mucho, pero en Estados Unidos ustedes saben que sí, o como una amenaza económica. Quizás cambiar la imagen, reimaginar a ese extranjero o extranjera, a ese migrante, como una persona plena en dignidad y derecho que revela la presencia de Cristo. Y en esa presencia de Cristo somos enriquecidos y enriquecidas. Entonces a mí me parece que sí necesita la iglesia, necesitamos una conversión. Los cruces de frontera son múltiples. Nosotros solamente imaginamos cruces de frontera geográficos. Pero si nosotros recordamos el texto del endemoniado de Gadara, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí se cruzaron múltiples fronteras. Hay fronteras geográficas, culturales, laborales, políticas, psicológicas, teológico-espirituales. Se cruzan entonces en el texto del Gadareno muchas fronteras y a mí me parece que en ese texto tenemos algunas líneas de acciones pastorales. Así que me permiten que se las comparta, pero estas acciones pastorales a mí me gustaría hacerlo en preguntas. Amaury, ¿dónde está? Esto lo íbamos a hacer juntos. Chapaca. El endemoniado de Gadara, ¿se conoce la historia? ¿Qué sucede en la historia? ¿Qué sucede en la historia? Jesús llega a ese lugar y hay un hombre que está poseído por una legión de demonios. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Quién llega a quién? Jesús se acerca. Jesús se acerca. ¿Ok? ¿Qué región es Gadara? Es gentil. Está a la otra orilla. Está a la otra orilla. Una de las preguntas que a mí me parece que podemos hacer como iglesia para iniciar nuestra acción pastoral es el espacio geográfico, pero iniciando con nosotros y nosotras, ahora mismo, Puerto Rico, ¿qué es? ¿Cuáles son sus confines geográficos? Pero, en términos del migrante, el migrante, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su región? Porque en la región hay unas claves que nos pueden ayudar para la acción pastoral. En este caso se habla de una región gentil. ¿Los judíos se mezclaban con los gentiles? Entonces Jesús está tomando un primer paso voluntario, intencional, de cruzar al otro lado. De cruzar al otro lado. La pregunta es si ustedes creen que la iglesia está lista para cruzar al otro lado. Le vamos a dar esta porque sigo preguntando y que después, porque queremos que lo discutamos. Segundo, endemoniado, legión. Escuchamos en el texto una serie de definiciones de ese otro, ¿va? Definiciones de ese otro, que obviamente pues lo están demonizando, el personaje. El personaje se describe como una persona sin control, desnudo, que se ataca a sí mismo. Entonces uno dice, obviamente el hombre está perdido. Sin embargo, es interesante la interpretación que podemos dar del pasaje. Algunas tradiciones pues trabajan con la posesión demoníaca y los espíritus. Otras tradiciones trabajan con la situación histórica, política y social del espacio. Porque el nombre de legión tiene una clave hermenéutica de coloniaje, conquista, opresión y dominación de un imperio sobre una región. ¿Perdón? Pasamos a ser los endemoniados y las endemoniadas. Porque muchas veces no se entiende nuestras acciones en contextos de coloniaje o en contextos de opresión. Entonces, ¿qué lenguaje, símbolos o palabras del texto nos apuntan al tipo de persona? ¿Qué lenguaje, símbolos o palabras usamos nosotros y nosotras para
definir ese otro. Recordemos que estamos hablando de los imaginarios que también hemos construido, ¿va? Entonces, desde ese lenguaje, desde ese imaginario, ¿cómo nosotros estamos definiendo a ese migrante, a ese otro o esa otra? Porque eso va a determinar la acción que nosotros podemos asumir, la acción que como iglesia podemos tomar. ¿Cómo Jesús se relaciona con el personaje central? ¿Cómo tú te relacionarías con un migrante X o Y? Pero desde la realidad, gente, desde la realidad. Porque luego pues también nos queremos poner más bonitos y como que en contexto, ¿verdad? Queremos dar la cara de que lo vamos a hacer bien. Desde la realidad. ¿Ah? Desde la realidad. Por ejemplo, que viene el Señor a pasarnos la máquina en el patio, no lo dejes solo, échale el ojito, vélalo. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno. ¿Cómo Jesús se relaciona con el resto? Porque no solamente tenemos el personaje de Gadara, tenemos también los discípulos que acompañan a Jesús. Y hay unas interacciones bien interesantes en el texto, que puede reflejar cómo nosotros y nosotras también nos relacionamos unos con otros como grupos cristianos, como iglesias. Y cómo nos podemos relacionar con esos cuidadores de cerdos. Esos cuidadores de cerdos, ¿qué representan? Y en este contexto de migración, ¿quiénes son aquellos o quiénes somos, si nos incluimos aquellos y aquellas, que definimos unos espacios más valiosos que las personas humanas? Y los cerdos no necesariamente tienen que ser cerdos. Puede ser la propiedad de la iglesia, el templo. Puede ser la tradición. Puede ser otra cosa que no sea la persona humana. Yo creo que ahí hay una autorreflexión que nos invita el pasaje a hacer. ¿Qué sistemas de opresión podemos identificar y qué fronteras se cruzan? A mí me parece que el trabajo pastoral en el espacio de los migrantes, en el tema de migración, sé que hay personas que han estado trabajando, pero en general me parece que estamos dando pasitos de bebé, que es como un inicio, que es como empezar a pensarlo de manera más organizada, programada, o quizás en términos de pactos y en términos de conversaciones entre las diferentes denominaciones, entre los diferentes grupos. El texto de todas maneras nos convoca a cruzar y encontrarnos con esos otros que desde nuestro imaginario pueden estar endemoniados. Pero a lo mejor los endemoniados somos nosotros y nosotras. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que además de las acciones que sugiere la carta pastoral de Clay, que está excelente, yo creo que desde las denominaciones hay que empezar a reconocer un ministerio, una pastoral de la movilidad. Estamos como bien rígidos y fijos en que el ministerio que se reconoce es el pastoreo eclesial. Parroquial, gracias. Y venimos al seminario evangélico, ¿verdad?, de Puerto Rico para estudiar un MD. Y el MD te prepara para ser pastor, pastora. Pero yo creo que hay otros ministerios para los cuales hay que prepararnos. Y deben ser reconocidos desde los espacios de sus denominaciones. ¿Vale? Porque el ministerio se reconoce desde la iglesia. Nosotros podemos dar toda la capacitación que se requiera, no hay problema. Y en esas andamos, inventando. Pero hay que reconocer, en este caso, un ministerio de la movilidad como un ministerio válido y pedir a sus instituciones que sea reconocido, que haya capacitación y que haya respaldo para que esto se logre. Se puede trabajar desde las defensorías de los derechos humanos en contextos de movilidad. El acompañamiento, tanto a esos grupos de los que se quedan, como a aquellos que llegan, que andan perdidos en el espacio. Después que yo llegué, yo andé perdida como por 2 años, todavía ando media perdida. Después de 23 años fuera. Es bien difícil reubicarse. La cultura no es la misma. El cambio simplemente social, que Puerto Rico ha cambiado aceleradamente en 20 años. Aceleradamente.
y a mis hijos y a mí se nos ha hecho bien difícil reinsertarnos en este Puerto Rico. Claro, tengo resistencias también porque hay unos valores que yo quiero guardar y que no quiero perder. Pero se hace bien difícil. Gracias a que tengo buenas amigas, de que tengo buenos compañeros y compañeras en el ministerio, con los cuales uno puede dialogar y que te acuerpan. Pero quien no tenga eso, se hace bien difícil. El acompañamiento entonces en estos espacios, en momentos de pérdida de familiares, en términos de enfermedad, citas médicas, conflictos interpersonales, ubicación de necesidades. El que migra necesita un espacio seguro, tan sencillo como el espacio de vida, el espacio de vivienda o el espacio laboral. Yo creo que ahí la iglesia puede organizarse para servir, para responder a estas necesidades. Actividades culturales que nutran y refuercen las identidades que se están perdiendo. Pero a lo mejor tenemos que empezar con nosotros y nosotras y nuestras propias identidades. La solidaridad y la organización ante desastres de estas naciones, ¿ves? Porque el dolor ocurre allá, pero se siente acá. Entonces también nosotros acuerpar ese dolor con los que están. Y ante esta crisis, ¿verdad?, del cruce de fronteras, que recientemente escuchamos en Estados Unidos, 63.000 menores que atravesaron la frontera en Estados Unidos, pues hay que iniciar por lo menos crear la conciencia, abrir los espacios de conciencia y de plática. Foros públicos, mítines, vigilias, para presionar a los miembros de las cámaras legislativas que actúen de manera compasiva, si eso es posible, para proveer protección y responder a la dignidad humana de estos grupos. Y al final yo creo que hay que celebrar los momentos presentes, sean pequeños o sean grandes, los pequeños éxitos que podamos tener. Y que a mí me parece que desde la pastoral hay muchos retos, muchos desafíos. No creo que sea imposible, pero sí requiere de que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas hagamos nuestra tarea, ¿verdad? Hagamos un checklist de lo que tenemos nosotros que